Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. Parce, fregando por ahí y raneando con las redes sociales, sobre todo en YouTube, me pillé un short muy bacano y en el episodio anterior yo te dije que era un tema de podcast bien interesante y es acerca de las trenzas que se hacían en tiempos de la colonia las mujeres afrodescendientes colombianas. Bien interesante ese tema porque resulta que esas trenzas y esos peinados tienen, parcero, unos mensajes que decían básicamente las posiciones del enemigo, mejor dicho, una cantidad de cosas para desarrollar. Bueno, ¿qué tal, amigos? Sí, como lo dices, Mauricio, el tema suscita y llama mucho la atención porque hoy, como tú lo dices, vamos a explorar una historia que es fascinante y poco conocida. Tú de pronto la viste en un short, pero yo tuve la oportunidad en enero de compartir con una amiga psicóloga que es suscriptora, yo creo que nos está escuchando. Ella me comentó en enero, ella es profesora en una universidad en Cartagena y me comentaba en enero, como te digo, que un amigo, profesor de ¿Es ella, profesora en Cartagena? sí, Un saludo para, ¿cómo se llama tu amiga? Tatiana. Un saludo para Tatiana en Cartagena. Entonces ella me comentó que un profesor le había contado esa historia y yo, qué bueno poder ampliarlo. Y tú me cuentas que viste un short y el capítulo anterior estuvimos hablando o tocamos el tema de lo de las trenzas. Entonces, hoy vamos a ver ese tema que es fascinante, Pero sabes que, Raúl, antes de que conocido. abordemos bien el tema, quiero hacer tal vez 2 o 3 invitaciones. La primera invitación es que pongan cómodos, que se pongan auriculares. La segunda invitación es que se sirvan un café. ¿Te sirvo un café? Sí. Claro, vamos a tomar Se café. sirvan un café. Yo te invito. Dale bastantico, por favor, que alcance todo el episodio. Eso ahí está bien. Ahí quedó bien. Súper bien. Yo me sirvo el mío y también voy a invitar a mi productor. Andrés. Échale bastantico. A Andrés le gusta bastante el café, ¿sí o qué? Ujú. Y ahorita sí empezamos. Bueno, y la última o la tercera invitación es que le den de una vez a este episodio me gusta, que yo sé que les va a encantar. No olviden compartirnos y suscribirse. Bueno, Raúl, entonces empezamos. Bueno, Mauro, para este episodio poderlo tratar en ¿Ya el lo probaste? contexto. ¿Ya lo probaste? Sí, claro, qué bueno. Andrés, qué bueno. Entonces, este episodio, Mauro, nos lleva a una población llamada San Basilio San Basilio de Palenque. de Palenque. Esto está a 2 horas de Cartagena, ¿no? Sí, esto está aquí cerca de la ciudad de Cartagena, la capital del departamento de Bolívar. Entonces, Mauro, ¿qué sucedió allí? Los esclavos que se volaban de sus amos eran llamados como cimarrones. Cimarrones. Entonces, yo te refresco de pronto la memoria un poquito. No, incluso, El término cimarrón. incluso también al ganado vacuno, las reses en los llanos, también le llaman cimarrona. Es que Mauro, el término viene de los españoles que cuando tenían animales en sus granjas o en sus casas, animales domésticos, y se escapaban, se iban para el monte. se iban para el monte, buscaban monte, ellos lo llamaban cimarrones, una vaca cimarrona, o un ternero, o un caballo, y lo aplicaron a la población. Pues, imagínate también un poco despectivo. Sí, claro. Entonces estos afrocolombianos, estos negros traídos de África como esclavos, cuando se volaban eran llamados cimarrones y estos empezaron a llegar a un lugar que se fue formando como San Basilio de Palenque, que valga aquí la claridad, fue el primer pueblo libre de América. El primer pueblo libre. El primer pueblo afro libre de América. De los españoles. Por ahí hay una controversia porque hablan de que este pueblo fue fundado por, ¿cómo es que se llama este señor? Bueno, aquí entra Bencos Biojó. Bencos Biojó, que es un personaje muy interesante también, pero creo que ahí no es como muy precisa esa información. Pero bueno, de todas formas, este pueblo es el primer pueblo libre de América. Y ese es el ejemplo de resistencia. Bueno, hablabas de Benco Biojó, que también era llamado Domingo
Biojó, Domingo Viejo. tipo afro, fuerte, que fue traído de África, de la parte, digámoslo, central de África, Ujú. con su esposa. Y aquí formaron pues una resistencia cuando ellos se vuelan y entran a formar parte de este pueblo, de este ciudad fortificada, porque inclusive los españoles trataron de volver a capturarlos, pero se dieron cuenta que estaba muy bien fortificada esta ciudad y fue inútil hasta que el rey, creo que por decreto de rey, nombraron a este pueblo libre Lo y que no lo declaró iban libre. y que no iban a molestar más. Sí, porque es que incluso el rey dice que, dicen en aquel entonces que era bobada mandar escuadrillas y ejércitos a este lugar a tratar de capturarlo porque como que era infructuoso, ¿no? O sea, no era como que muy complicado, me imagino la geografía, estaban muy fortificados y pues ellos conocían muy bien el terreno. Bueno, en esta historia no podemos dejar de nombrar a su esposa, a la esposa de Benko Biojó, ¿Cómo es que se llama? Wigwa, Wiwa. Wigwa. Con W, Wiwa, ambas con W. Porque es importante resaltar la participación de esta mujer, porque aquí entra el tema y es las trenzas. Parce, pero mira, discúlpame, Mm. yo te interrumpo y aquí hay algo que me llama mucho la atención referente al asunto de las trenzas, porque es que imagínate esto, Raúl. Resulta que llegan una cantidad de personas traídas desde África Ujú. en calidad de esclavitud Sí. en aquel entonces. Trata de personas. Pues ya hemos señalado que las condiciones eran muy duras en esas embarcaciones. Incluso esas embarcaciones cuentan los historiadores que salían llenas de personas encadenadas traídas del continente africano, pero que el número que llegaba o muy enfermo, pero llegaba muy reducido, Ujú. porque eran muchos los que morían en la Claro, travesía. claro, en el camino. Pero lo que hay que tener en cuenta, que me parece pues como válido, interesante recalcar esto, es que viejo, mire, traían embarcaciones llenas de esclavos, Ujú. pero África es inmenso. Y no quiere decir que toda la población africana hable el mismo idioma, el mismo dialecto, la misma lengua. Ujú. Entonces era muy complejo porque es que las mismas personas que venían de África, cuando llegaban a puerto, entre ellos muchas veces no se entendían. Que es bien complejo eso, porque allí había gente Eran de de diferentes Camerún, etnias. en fin, de África, que es tan grande, ¿cierto? Diferentes etnias. Entonces no quiere decir pues que todos hablaran la misma lengua. Entonces ahí es donde más adelante entra a participar este asunto de las trenzas, que me parece a mí que es una historia muy bonita y aparte es muy ingeniosa. Sí. Bueno, entonces aquí entra Bencos o Domingo Biojó, su esposa Wigwa y 10 personas más. Ellos se vuelan, ¿sabes de dónde? De la ciudad de Cartagena. Ellos se vuelan, 12 personas, Ujú. y ahí es donde se funda, pues, en 1713, San Basilio de Palenque. Se convierte, como lo decíamos ahora, en el primer pueblo libre de América. Y ahí damos claridad con lo que decíamos de pronto, y es que este pueblo es nombrado libre por decreto del rey de España. Ujú. O sea, fue directamente cuando ellos renuncian a seguir enviando tropas en misiones porque eran inútiles, ya que esa ciudad era un refugio muy fortificado y quedaba en la montaña. Ujú. Entonces hasta ahí llega la insistencia de los españoles por recuperar este pueblo, o sobre todo más que este pueblo, a los negros como esclavos, ¿no es cierto? Bueno, y este mismo señor Benco, ¿será el mismo que también consideraban como el rey de esa región o de esa población o Sí, fue considerado como un rey. como un monarca, ¿no? Ujú. Bencos Viejo o Domingo Viejo. Ok. Entonces, bueno, aquí entramos al tema como tal y es el papel de las mujeres y los peinados como mapa de fuga. Este es básicamente el tema central. Y es que a uno, ¿cómo se le puede ocurrir que estas mujeres tienen esa capacidad, esa creatividad, esa inteligencia de decir, bueno, necesitamos orientar a los demás afros o compatriotas, amigos que están todavía bajo el yugo de la esclavitud, cómo vamos a informarles? Y ahí es donde, en esta historia, Para que no se den cuenta, ¿no? exacto, Escuchaba yo a alguien que decía, hombre, es que esto no le hubiera ocurrido ni al
al mejor espía de la KGB o de cualquier potencia, Ajá. pues, con los famosos espías. Esta gente fue muy ingeniosa. Pero Raúl, esto, valga la aclaración, no es que se lo inventaron, o sea, no es que lo inventaron aquí en Colombia, las mujeres afro en Colombia, no, eso era una práctica que venía de África. Desde África es muy posible. Y la implementaron acá, que pues eso no le quita pues lo ingenioso, No, no, ¿cierto? no. Y otro dato interesante, yo hoy estoy muy estoy interrumpiéndote mucho. Otro dato bien interesante, Raúl, es que mira que hay algo que se mezcla acá, y es que a los hombres les cortaban el pelo muy bajito. A ras. Eh, en, o sea, uno de los motivos era por asuntos de higiene, ¿cierto? Pero también hay algo interesante allí, es que el pelo para los españoles o para el hombre blanco que los traían aquel entonces era considerado como indomable, Ujú. ¿cierto? Y ellos pues querían someter también a esta raza o a esta gente que traían del África, porque también eran de alguna manera, querían ser indomables, entonces eso también tenía un significado. A los hombres los rapan muy bajitos y pues las mujeres al parecer sí se salvan. Sí Y le respetaban pues les, respe- el cabello. les respetaban. Mauro, entonces, mientras los hombres luchaban, las mujeres usaban su astucia y su conocimiento para guiar a estos esclavos a la libertad. Entonces ahí es donde entra cómo lo hacían. Lo que tú estás diciendo ya venía de África, pero aquí lo pusieron, digámoslo, en práctica y de una manera pues necesaria. Y fue que a través de sus peinados, sí, esos peinados que a veces vemos que todavía conservan, con unas trenzas muy intrincadas y que admiramos porque no sé si tú has visto aquí en Colombia, hablemos aquí en Latinoamérica, tenemos bastante población afro. Y aquí en Colombia hablamos de afrocolombianos. Ujú. Sabemos, por ejemplo, que en Ecuador hay también mucha población afro, que en Venezuela hay población afro, de pronto ya ciudades como Argentina o Bolivia, ¿no es cierto? No hay casi población afro, pero aquí Pero en lo que sí Colombia es Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica hay mucha población afro. Entonces vemos que esas trencitas que forman unos cuadritos, una serie de cosas, ahora vamos a mirar más a fondo, eran en su momento mapas. Ujú. Eran mapas codificados que indicaban las rutas de escape. El mapa en la cabeza, pero no en la mente, sino literalmente en la cabeza física, Mauro. Pero es ¿Cómo que, ves eso? pero es que ellos, pero es que llegaron más allá. Llegaron más Ellos allá. llegaron más allá, porque el asunto de los mapas ya como tal me parece pues tremendo, pero es que imagínate que, bueno, cuando había una línea en la cabeza así como, en fin, con curvas, es Ujú, como que representaba un río, ¿cierto? ujú. En los cruces también habían, donde se cruzaban líneas también Sí. se identificaban caminos, pero de pronto un moño representaba una Es, montaña, ¿cierto? O una línea gruesa, por ahí estuve investigando, una trenza gruesa indicaba que había un pelotón enemigo grande. O sea, es que mm, bien tremendo todo lo que pasa. Pero pero por las mujeres, disculpa Raúl, tuvieron también esa posibilidad, porque como tú lo decías hace un momento, mientras los hombres luchaban, o los que estaban en calidad de esclavo también, estaban en las plantaciones, tanto ganaderas como en agricultura o en pesca, sí, sí. ellas estaban en las casas, Ujú. ocupando como los puestos o quehaceres pues domésticos, ¿cierto? Y también tenían la posibilidad de viajar de poblaciones o a otras fincas vecinas porque las mandaban a hacer mandados, vale la redundancia. Ya vaya donde Julano de tal y dígale tal cosa, ¿cierto? Sí, las En- mandaban a ciertas labores y tareas. entonces ellas aprovechaban esos desplazamientos a poblaciones para regar esa información y para mandar el mensaje a esas personas que estaban buscando su libertad. Pero vea lo interesante de lo que usted nos comparte, Mauro, y es, las mujeres memorizaban los caminos, ¿cierto? Y los representaban en sus cabezas. Ellas, o sea, ellas de tener muy buena memoria. Entonces ellas llegaban, memorizaban, hacían como una cartografía en su mente. Y ya lo empezaban a representar en trenzas. Entonces, quiero de pronto hacer un énfasis en lo que tú ya nos compartes, así era que una trenza enrollada, indicaba que una montaña, lo que tú Ujú. dices. Mientras que una trenza sinuosa representaba sinuosa, o sea, con Con curvas, curvas, sí. representaba un río.
Incluso también lo que nos compartías era que guardaban semillas, fósforos y pequeños objetos de valor dentro de sus peinados Ujú. para ayudar a los fugitivos una vez que alcanzaran la libertad. Entonces, mira lo interesante pues del asunto. No solamente eran mapas en la cabeza representando montañas, ríos, caminos y lo que nos decías también, inclusive guardias, ¿cierto? Sino que también ahí iban semillas, fósforos y pequeños objetos que les iban a ayudar a sobrevivir una vez que estuvieran en libertad. Entonces, tenía una gran utilidad el cabello en estas mujeres afro y la representación de esos mapas ahí encriptados, porque los españoles lo entendían. No, ¿Quién lo entendía? entendían era Solamente ellos. ellos. ¿Cómo te Es parece lo que pues, yo te decía, que esa sagacidad y esa capacidad? y que era posible que lo entendieran entre ellos, porque era de alguna manera para ellos, para los que venían del continente africano, sí era de alguna manera como una lengua universal entre ellos. Eran unos códigos. Porque recuerda lo que te decía yo, venían de diferentes partes de África y muchas veces entre ellos no se entendían, pero por medio de esos códigos de las trenzas o de los peinados, sí podían entender una cantidad de cosas. Porque es que resulta, Raúl, que mira, es que esto es bien tremendo, mire, por ejemplo, incluso hay categorías en los peinados y también que informan de qué región De África, claro. de qué región de África son, O de qué etnia, o de qué obviamente. etnia. Por ejemplo, hay uno que le llaman algo así como Angola y que quiere decir que es Ujú. de esa región de Angola, supongo que es el de Camerún, Los yorubas, pero incluso también de Jamaica, venga, ellos eran mandingas. 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 ¿Yo Usted con está qué pensando en comen? papitas, ¿no es ¿O con cierto? qué comen? Mandinga era también otra etnia y Biojó y su esposa Huigua eran mandingas. Entonces, ¿eso de mandingas es una etnia? Sí. Pues no, Entonces, Mauro, yo quisiera aportar algo con respecto a lo que estamos hablando de los peinados y es acerca de algo que dice una señora, quisiera leértelo, abro comillas, Emilia Valencia. ¿Quién es Emilia Valencia? Es la fundadora de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas. Entonces, esta mujer, mira lo que decía, abro comillas, cito textualmente. Las mujeres no despertaban tanta sospecha y su astucia les permitió crear un sistema de comunicación que los amos nunca lograron descifrar. No despertaban sospecha. Al hombre sí lo rapaban, como lo decías anteriormente, pero ellas no despertaban sospecha y así fue que lograron dar toda esa información a través de sus peinados y los amos, estos esclavistas, nunca lograron descifrar ese sistema de mapas y de mensajes que tenían y que llevan ahí en sus cabezas Y físicamente. es que Raúl, es que el asunto del peinado y sobre todo de las trenzas y los peinados afro tienen una cantidad de significados. Incluso escuchaba yo una mujer que creo que de San Basilio de Palenque, que tiene como una fundación, o no sé si estaremos hablando de la misma, pero ella es una mujer joven. Ella decía, por decir algo, que incluso en la parte anímica, porque hay determinados peinados que se utilizan, por ejemplo, para ir a un velorio. Ujú. O sea, este es el peinado adecuado para hacerlo, supongo que para un matrimonio. Pero estamos hablando de de la etnia afro, ¿cierto? Estamos Sí, hablando de la población sí, de la pero población más que afro, todo sí. de la población Pues afro. de hecho, de eso es el podcast. No, porque De la población afro. porque también los peinados en la población no afro también tienen en la Pero, media, pero, bueno, pero, muchas. pero O sea, específicamente en este caso, por eso hago la en claridad. este caso, por eso te decía yo, o sea, los peinados y las trenzas de la población afro o africana tienen también sus significados y en los estados de ánimo. Por eso te digo yo que hay determinados peinados dentro de la población afro que se utilizan, por decir algo, para ir a un velorio. O sea, Ujú. y supongo yo que es como la ropa, o no vas vestido de cualquier manera a un velorio, ¿cierto? Pero mire lo que viene a partir de esto. Y es que hubo cierta estigmatización de esos peinados. Con el tiempo los peinados de las mujeres afro fueron anteriormente símbolo de resistencia y de libertad, se convirtieron en motivo de estigmatización. Durante siglos, estas mujeres afrocolombianas fueron presionadas, ¿sabes para qué? Para que alisaran el cabello. O sea, perder como toda esa cultura
alisarlo para que encajaran mejor con, digamos, con los estereotipos, y empezaron a alisar su cabello y abandonar sus tradiciones en un intento por encajar en un modelo de belleza hegemónico de alguna manera. ¿Mm? Pero es ¿Cómo es eso? Pero mira que es bien interesante lo que decís, porque, a ver, sí hubo como esa presión, incluso me supongo que hubo presión directa, y también esa presión que dan las grandes marcas y ese concepto de belleza que está primando, reinando en ese momento en la sociedad como tal, ¿cierto? Es que el mensaje aquí es muy claro para decirle a todas las mujeres afro que, hombre, es que hay que sentirse orgulloso de eso, de sus tradiciones, de sus tradiciones y de la forma como tal de su cabello, porque es que mira lo que se logró. Claro, O sea, toda la importancia y nos encontramos nosotros con esta historia tan bacana, tan tremenda de lo que hicieron estas mujeres afro en esos tiempos de buscar su libertad, ¿cierto? Que la gente, por los estereotipos, empiezan a decir, no, pues que yo creo que es mejor mi cabello liso, pero es que vos ver una mujer afro con ese pelo así afro, me parecen bellísimas, parece que se ven hermosas. Claro que sí. Pese a que fue por un tiempo estigmatizado y como lo decía ahora, trataban de alisarse el cabello para encajar como en ese estereotipo de belleza, hoy en día hay movimientos que están reivindicando no solamente el peinado como tal, sino todo lo que significa esa cultura, lo que significó ese movimiento afro hacia la libertad, la resistencia, a partir de sus raíces, a partir de sus peinados, a partir de esas trenzas, a partir de esos códigos que manejaron. Hoy en día se está volviendo a reivindicar en la población afro sus peinados, sus tocados, su forma de vestir. Yo tuve la oportunidad, Mauro, hace ya unos años, de estar en el Chocó. De pronto, para la gente que nos escucha de fuera de Colombia, el Chocó es un departamento de acá de Colombia. Estamos hablando de 32 departamentos. El Chocó es un departamento donde predomina la población afro y tiene raíces, lo que es el Pacífico, tanto el Chocó como bajando más hacia Tumaco, hay mucha población afro. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en Quibdó, que es la capital del departamento. Que es la capital del departamento del Chocó. Es el departamento, es una de las selvas en el mundo donde más llueve. Entonces lo que te quería contar, para no alargar más pues era la anécdota, es que tuve la oportunidad de ver mujeres y hombres allá en Quibdó vestidos como africanos. O sea, unos vestidos hermosos de colores, unos gorros especiales, una ropa también blanca, con unos tejidos, con unos adornos, unas cosas que conservan todavía mucho las raíces afro. Y me imagino que también su religión. Sí, también, y sobre todo se ve mucho, ¿sabes qué? En los rituales funerarios, que es una celebración, que es una fiesta. Qué bonito todo eso, ¿sí? Entonces, Mauro, es reivindicar pues este asunto de los peinados, de la cultura y de las mujeres y los hombres afrodescendientes. Mira que cuando vamos de paseo a la playa, que por lo regular se hace 1 o 2 veces al año, las mujeres se van con su cabello normal sueltecito y vuelven todas con sus trenzas. Raúl, bien interesante el episodio. Mauro, y que sea una historia que yo no conocía. Muy agradable pues recuperar estas historias que forman parte de no solamente de Colombia, sino de todo el continente, y reivindicar la cultura afro que le ha aportado tanto a nuestro país y al continente como Claro que sí, y en muchas cosas, se nos acaba el tiempo, pero son muchas cosas que nos han aportado. Raúl, llegamos al final del episodio. Yo quiero recordarles que nuestro correo electrónico es cafecoloquio@gmail.com. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y compartirnos. Y lo que siempre les comento, qué chévere que nos digan qué quieren que hablemos, qué tipo de historia o algo que ustedes tengan por ahí interesante, y nos dicen, hey, ¿por qué no hablan de tal cosa? Entonces nosotros estamos atentos a eso. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto.